¿Cómo puedo cambiar? Y yo estoy seguro que en algún momento de nuestra vida nosotros o estamos lidiando con eso o hemos lidiado con esa pregunta. Y yo quiero decirles que en realidad para que un cambio sea verdadero, requiere una comprensión completa del Evangelio. Porque nosotros no cambiamos porque sí, cambiamos porque Dios cambia nuestro corazón y se produce un cambio perduradero. Y es importante ver cómo la anterior semana, y déjenme leer esa parte del capítulo 3, del verso 1 al 4, porque ese es el punto de quiebre que tenía este pasaje, esta carta de Colosenses, donde decía: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces este cambio es algo real que tiene que haber en nuestras vidas. Tenemos que cambiar y tenemos que buscar esto, tenemos que perseguirlo. Y aquí entramos al versículo 12, con un entonces. Cuando encontramos un entonces en la palabra de Dios, es importante prestar atención a lo anterior, porque dice: entonces, como escogidos de Dios, está reafirmando algo que ya Él había establecido. Y dice: santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Nos está mostrando de que gracias a la obra del Señor Jesucristo, gracias a lo que Dios ha hecho, dándonos vida, salvándonos, yendo a morir en la cruz para darnos esta tremenda salvación, entonces nosotros podemos revestirnos. Yo me ponía a pensar, y no he tenido esta oportunidad, pero usualmente cuando hay un familiar muy cercano que fallece, después el familiar más cercano o alguien de la familia tiene que vestirlo. Y me ponía a pensar en esa imagen, porque es probable que aquí hay personas que han vivido algo así, o por lo menos sabemos que eso ocurre. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? La persona que es el familiar cercano le pone su ropa, porque la persona que falleció no estaba esperando fallecer, no es que se vistió para el funeral. Y ese es un tiempo muy difícil, porque la persona que está muerta no puede vestirse, no puede cambiar su ropa, porque ya pasó. Aquí la imagen es algo totalmente opuesto. Nosotros, queridos hermanos, hemos sido movidos de muerte a vida a través del Señor. Entonces la palabra está diciendo: ustedes no están muertos. Por eso dice: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, haciendo referencia a lo que habíamos leído: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, la condición de un hijo de Dios es de vida. Es una condición muy diferente a la que nosotros teníamos cuando estábamos, como dice la palabra del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, toma en cuenta esto, Pablo, y dice: entonces, como hijos de Dios, santos y amados, revestidos. Es decir, hemos entendido tremenda salvación, hemos visto el cambio y la misericordia del Señor en nuestras vidas, entonces revístanse. Hay una función primero del Señor cambiando nuestro corazón de muerte a vida, pero después nosotros respondiendo a este cambio a través del Espíritu Santo que mora dentro nuestro, que cambia nuestros corazones. Entonces esto es importante que tengamos en cuenta. Y
Dice la palabra de Dios más adelante, dice, soportándoos unos a otros. Pero no, perdón, antes. Entonces, como hijos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Nosotros no podemos vestirnos aparte de Dios de todos estos elementos. Pero claramente la palabra de Dios nos dice que debemos hacerlo. Y es a través de este cambio que esto sucede. Entonces, como hijos de Dios santos y amados, yo me pongo a pensar, santos. Esa palabra es muy importante. Primero, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero hoy día estábamos cantando cómo el velo se partió. Y es la santidad de Cristo Jesús la cual permite que nosotros podamos tener una relación cercana con el Señor hoy día. Somos santos delante del Señor, no por obras humanas, sino porque un hijo de Dios verdadero, que ha reconocido a Dios como su Salvador, realmente Dios lo ha salvado, ese hijo es santo para el Señor. No por sus obras, sino porque Dios pagó todos sus pecados en la muerte, en la cruz. Pero también encontramos un segundo elemento, y es el buscar santidad en esta tierra. Aquí no nos está hablando de que Dios nos hizo santos solamente, nos está hablando de que ahora debemos reflejar esto. Revístanse, que su manera de vivir, hablar, ser, muestre esto. Y es muy importante tener esto en cuenta. Dice, santos y amados, revestidos de compasión, bondad. Si nos acordamos, acá hace un momento, escuchábamos cómo en el capítulo anterior, en Colosenses, había corrientes griegas, corrientes judías. Había varias ideas de qué es lo que una persona debía hacer. ¿No se parece eso a nuestra vida actual también? Existen corrientes muy fuertes y más adelante vamos a hablar sobre esto. Pero es importante tenerlo en cuenta. Esta semana mi hija me hizo una pregunta bastante complicada para responder. Ella tiene buenas preguntas y a veces me deja pensando. Y ella me preguntó, ¿dónde podemos ver al Señor? Quiero ver a Dios en las cosas que están en mi diario vivir. Y es una buena pregunta, porque obviamente nuestros ojos físicos no ven al Señor. Pero precisamente no lo ven porque no saben verlo, porque en realidad sí lo vemos. Y una de las primeras respuestas que le di dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces vemos los cielos y vemos la gloria de Dios. Pero hay algo importante que hemos compartido la semana pasada, que es aún más importante. Y dice que cuando el Señor nos creó a imagen y semejanza de Él. No existe ese mismo adjetivo, esa misma forma de crear en nada más de la creación que en los seres humanos. Entonces, evidentemente, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él. Es verdad, esta ha sido deteriorada por el pecado. Pero básicamente, la palabra de Dios aquí nos está diciendo, santos amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tenemos que cambiar y volver hacia lo que Dios nos ha hecho. Él nos ha creado así, a imagen y semejanza, y nosotros podemos reflejar la imagen y semejanza de Él a través de nuestras vidas. Es más, debemos hacerlo. Quiero hacer hincapié en lo que hemos hablado por muchos meses el año pasado, y es la centralidad del Evangelio. Nosotros cambiamos porque el Evangelio de Jesucristo se hace vida en nosotros, y eso hace un cambio verdadero. No cambiamos porque nosotros podamos cambiar. Cambiamos porque el Señor nos cambió.
Y ahora nuestras obras pueden reflejar lo que realmente Dios hizo en nosotros. Es importante que podamos comprender eso. Como dice en Juan 11:29, Jesús decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta palabra es demasiado importante, porque muchas veces queremos y pretendemos decir: bueno, ya soy salvo, el Señor me salvó, entonces quedé ahí. En realidad, querido hermano, si realmente has sido cambiado, no vas a poder seguir con las mismas vestiduras, no vas a poder seguir haciendo lo mismo, porque el Señor te ha salvado. Eres un hijo de Dios y el Señor está cambiando. Tu forma de hablar, ver, pensar, tiene que estar siendo transformada, no por tus obras, sino por lo que Dios ha hecho en tu corazón. De adentro hacia afuera. Ese es un cambio verdadero. Porque nosotros creemos firmemente, como dicen Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No cambiamos, hacemos buenas obras para ganar gracia. Por la gracia del Señor hacemos buenas obras. Ese es el orden que debemos manejar. Cambiamos de adentro hacia afuera. Eso tengámoslo en cuenta. Entonces, la palabra de Dios nos está buscando que tengamos compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Nada de eso es fácil. Tenerle paciencia a algunas personas es bien difícil. Pero yo les digo, tal vez tenernos paciencia a nosotros mismos también sería muy difícil. Y miren la paciencia que tiene el Señor con nosotros. Mansedumbre, ser personas. Dice el Señor que decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es algo bueno, es una bondad de Dios que podemos tenerla. La bondad, la humildad. La humildad es algo tan importante porque mientras estamos en nuestro orgullo, somos ciegos a nuestros problemas. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es: un hijo de Dios puede revestirse en estas cosas porque tiene vida. Eso es para nosotros hoy también. Hasta este punto hemos visto cómo podemos vestirnos de aspectos similares a Cristo gracias a su obra en la cruz. Ahora vamos a ver y hablar de algunos frutos muy importantes. Punto número 2, el perdón, amor y la paz vienen de Él. Pero posteriormente, en el verso 13, va a hablar: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos que empezar por ahí, porque el perdón es una de las cosas más complicadas que existen. Y no perdonamos porque queremos perdonar muchas veces. Perdonamos porque entendemos el Evangelio de Jesucristo. Vamos a tener que vivir nuestra vida perdonando a las personas. ¿Por qué? Porque las personas nos ofenden constantemente. Esa es una realidad. Yo no les estoy hablando de algo que probablemente ustedes no puedan relacionarse. Vean en su familia si han habido problemas. Todos hemos tenido algún problema en algún momento. Vean en su trabajo si ha existido problemas. Con seguridad ha existido. Vean en los lugares de estudios donde han estudiado. Ha habido problemas. Vean en la iglesia, en esta o en otras iglesias que hayan podido participar. Siempre las personas ofendemos. Entonces, cuando encontramos un versículo como este, donde dice: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos está dando un principio. No está diciendo si es que eres ofendido, porque realmente la verdad es que probablemente vas a ser ofendido en algún momento. Pero te dice seguir el ejemplo de Cristo. Empieza por ahí. Podemos perdonar
porque Cristo nos perdonó. Podemos entender el perdón porque Él hizo eso primero. El Señor Jesús, cuando se encarnó, no quería, en algún sentido, podemos ver, no quería experimentar el sufrimiento. Muchas veces hablamos del sufrimiento de Cristo, pero no a detalle. Y el Señor Jesucristo, en su humanidad, estaba recibiendo el castigo más fuerte. Los romanos eran expertos en hacer que las personas sufran. Entonces, humanamente, Él iba a experimentar un sufrimiento del cual no creo que nadie haya experimentado en este lugar. Y paralelamente, iba a experimentar la ira de Dios en su contra. Algo que nosotros, si hemos creído en el Señor y hemos reconocido como nuestro Salvador, no vamos a experimentar. Entonces Él no estaba en una situación normal. Iba a experimentar un dolor muy fuerte. Y es por eso que dice, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros sabemos qué sucedió. Fue y murió en la cruz por nosotros, para perdonar pecados de nosotros que éramos los que lo habíamos ofendido y que nosotros lo habíamos puesto. Nuestros pecados son los que lo pusieron a Él en esa cruz y no los perdonó. Entonces, si tú piensas que has sido ofendido alguna vez, no has sido ofendido al nivel en que Cristo Jesús ha sido ofendido. No has sido ofendido al nivel que el Padre es ofendido constantemente y que decidió perdonar. Entonces el perdón no surge en que la persona a la que le vas a perdonar se merezca tu perdón. Es más, estoy consciente que es probable que la persona que vas a perdonar no merece tu perdón, porque el perdón es algo que das, no precisamente porque alguien te está dando algo a cambio, sino simplemente porque estás perdonando la ofensa que te hizo. Entonces, he querido parar un momento en esto del perdón, porque es algo real y es algo verdadero. Pero la palabra de Dios es enfática en decir, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No perdonamos a otros porque querramos perdonarlos. Perdonamos porque Dios nos perdonó a nosotros a través de Jesucristo. Y eso nos permite hacerlo verdaderamente. Y va a seguir hablando, verso 14, y por sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Aquí cuando entré y vi esto, me llamó mucho la atención, porque existe un significado de lo que es amor. Ya existen formas en las que vemos el amor. Y podemos ver, según la Real Academia Española, el significado que se le da al amor. Dice, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Aquí podemos encontrar una definición regular, o sea, que se cree en general, pero que está bastante errada si la comparamos con las Escrituras. Porque lo primero empieza diciendo sentimiento intenso del ser humano. Es un sentimiento entonces para ellos. Pero después dice partiendo de su propia insuficiencia. O sea, yo perdono porque me falta algo. Perdón, yo amo porque me falta algo. Entonces necesito buscar el encuentro y unión con otro ser. ¿Pueden comprender esos dos elementos tan fuertes que es la forma en la que las demás personas ven el amor? Primero, que es un sentimiento.
sea, si es un sentimiento, entonces hoy puedo amarte, pero mañana no. ¿Por qué? Porque yo quiero. Lo estoy sintiendo, mañana probablemente no lo sienta. Y el segundo elemento es aún más peligroso. Lo busco porque me hace falta algo. Entonces yo te busco y te doy amor para que tú también me des amor. Pero si no encuentro eso, entonces, bueno, hasta luego. Y si nos ponemos a pensar, en realidad esa es la forma en la que se piensa. Es la forma en la que usualmente hemos escuchado y hemos pensado. Y ahí vuelve a hablarnos el Evangelio de Jesucristo. Volvemos a recordar la imagen que acabamos de hablar del perdón, ahora para hablar del amor. Que Dios nos amó por encima de su sufrimiento. Dios nos amó por encima de sus emociones. Por eso podemos decir con certeza que el amor es una decisión y que no espera nada a cambio. El amor fue una decisión del Señor porque no paró hasta que lo hizo, hasta que murió por nosotros en la cruz. Nos amó hasta morir. Y el amor del Señor nunca esperó nada a cambio. ¿Por qué? Porque Él no nos necesita. Él es Dios eterno, dueño del cielo y de la tierra. Ha creado todo lo que existe y lo que realmente podemos ver. Él es todopoderoso, suficiente en Él mismo. Y básicamente, si nosotros comprendemos el amor de Dios, los beneficiados somos nosotros. Somos nosotros a los que podemos experimentar este amor para tener una vida eterna con Él. El hecho de que Él no nos necesite como tal no significa que no haya decidido usarnos y amarnos como hijos. Esa es una decisión propia. Pero solamente quiero corregir la definición que nos ha dado la humanidad con la Biblia. No es un sentimiento intenso del ser humano, es una decisión intensa del ser humano, donde realmente va por encima. Con esto no quiero decir, ya no importa, ya no hay sentimientos, no. Más bien decidimos buscar esto y tiene que conllevar a tener sentimientos de por medio, pero nuestra decisión va por encima. Y lo segundo es el amor verdadero. No está buscando algo a cambio. Interesante, en Corintios 13, Pablo también dice, Corintios 13 del 4 al 7, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor verdadero es un amor que da sin esperar nada a cambio. Ese es el amor de nuestro Señor. Y ese es el que ha tenido con nosotros. El siguiente elemento, si continuamos, dice: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El siguiente elemento que va a nombrar aquí el apóstol Pablo es la paz. Hace un momento nos habló del perdón, después nos habló del amor y ahora nos habla de la paz. Y es interesante ver eso, porque por el perdón del Señor, debido al gran amor, nosotros hemos experimentado la paz con Dios. Evidentemente acá nos está diciendo que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay dos formas donde inmediatamente la paz de Dios debe reinar en nuestros corazones. La primera es en saber que estamos en las manos del Señor. Y como dice la palabra, ni tribulación ni angustia, nada nos va a poder separar de su gran amor.
Entonces descansamos en Él. Tenemos paz para con Dios. Pero lo siguiente que podemos ver es que podemos transmitir esta paz acá, entre medio nuestro. Y hay un ejemplo que se ha usado varias veces y quiero repetirlo, porque me parece muy bueno. Donde se hizo un concurso, donde un dibujo pueda plasmar qué era paz. Y en este concurso, la persona que iba a calificar recibió los cuadros. Y había algunos donde se dibujaban estos paisajes hermosos. Había otros así dibujando animalitos bonitos. Pero había entre ellos un dibujo de una catarata fuerte. Y de la catarata que caía harta agua, salía una ramita. Y de la ramita, y en la ramita estaba un pajarito sentado, cantando. Es interesante ver porque nuestro concepto de paz muchas veces está vinculado a ausencia de problemas o ausencia de dificultades, cuando la palabra no nos dice eso. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, no había ausencia de problemas. No era así. Hoy día que nosotros estamos aquí, no hay ausencia de problemas. Pero tenemos paz, no porque existan ausencia de problemas, tenemos paz porque Dios nos da su paz. Y por eso podemos descansar en Él. Y podemos tener paz en medio de todos los conflictos. Amén. Eso tiene que estar claro en nosotros. Hasta este punto hemos visto cómo el perdón, el amor y la paz son elementos que debemos buscar y los encontramos con Cristo. Ahora vamos a ver cómo la palabra de Dios puede ser nuestra guía y nuestro caminar. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Punto número 3. La palabra de Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Verso 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Nosotros llegamos a la iglesia con diferentes realidades en nuestra mente. El pastor Devon Coughlin, justamente hijo de Bob Coughlin, me encanta cómo lo menciona. Él dice, nosotros llegamos acá para ver la realidad, llegando de un mundo totalmente irreal. Queridos hermanos, todo lo que se aleje de la palabra de Dios, todo lo que se aleje de la palabra de Dios no es real. Nosotros llegamos con mentes llenas de conceptos y cosas que no son reales. Para leer, entender y buscar la palabra de Dios y encontrar la realidad. Cuando encontramos una definición como la que hemos leído, de que el amor había tenido que ser un sentimiento y solamente lo tengo cuando espero algo a cambio, y si no, no lo tengo, sabemos que están gritando allá afuera para que podamos tener una realidad diferente en nuestra mente. Pero lo que tiene que hacernos entender cuál es la realidad verdadera es la palabra de Dios. Por eso el verso 16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros y en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y cánticos espirituales.
Hay una estadística que es importante. Dice que para el día lunes, la mayor parte de la iglesia ya se olvidó del 90% del sermón del domingo. Tal vez algunos recuerdan partes, cosas. Y es verdad, venimos cada domingo porque eso se va a ir construyendo en nuestra mente y eventualmente eso va a quedar y ya no vamos a recordar el sermón, sino vamos a tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero es cierto que somos rápidos para olvidar. Y una de las formas que hemos visto y en el Ministerio de Gracia Soberana hacemos mucho énfasis es en cantar el Evangelio. Si ustedes ven, probablemente hay muchas de nuestras canciones son difíciles de cantar. ¿Por qué? Porque tienen muchas palabras, hablan conceptos teológicos fuertes, pero eso tiene una gran intención de que mañana, con seguridad se acuerdan esa canción, el Señor está recordándoles una verdad bíblica que los va a sustentar, que va a apoyar al sermón y que la próxima semana la vamos a volver a cantar y el Señor va a ir construyendo en nuestra mente para que podamos ir en contra de este mundo. Entonces, cuando encontramos esto, claramente dice, verso 16, y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Es un mandato de Dios. Esta semana, como habíamos mencionado, vamos a tener una entrevista al pastor Bob Coughlin el día jueves a las 7. Y lo que le vamos a preguntar, y el foco de esta entrevista, es justamente sobre este concepto de la adoración. Pero yo ahorita voy a tratar de hablar un poco al respecto. Nosotros adoramos siempre a alguien. Siempre estamos adorando. Dice la palabra del Señor que nosotros inclusive hacemos una idolatría constante. Y si hoy día estamos adorando al Señor, mañana probablemente estoy adorándome a mí mismo. Construimos nuestros propios ídolos. Puede ser nuestro ego. Es verdad, en el Antiguo Testamento se mencionaban esas estatuas de yeso grandes que las personas hacían, adoraban, les rendían culto. Hoy día nosotros nos rendimos culto a nosotros mismos. Rendimos culto a nuestra forma de pensar, rendimos culto a nuestras habilidades, rendimos culto a personas que probablemente queremos mucho. Cuando en realidad siempre tenemos que alabar y adorar al Señor. Entonces ese concepto de alabanza y adoración que está inmerso acá cuando hablamos de enseñar y que la palabra de Dios guíe nuestros salmos, nuestros cánticos, es eso. Tenemos que poner la realidad acá, tenemos que recordar que a lo que alabamos es el Evangelio. Alabamos al Señor Jesús, el autor del Evangelio. Alabamos al Padre por haber enviado al Hijo. Alabamos al Espíritu por darnos vida, morar dentro nuestro y ir cambiando nuestra forma de pensar. Y exaltamos esas verdades y debemos cantar esas verdades. Cuando escogemos canciones, tratamos de buscar canciones que no hablen tanto de mí, todo lo que yo siento, sino que me focalicen en el Señor Jesús, en la obra del Padre, en el trabajo del Señor Jesús viniendo a la tierra, en el Espíritu Santo haciendo un cambio mío dentro nuestro. Es importante que podamos entender eso para poder aplicar lo que dice ahí, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. La palabra de Cristo tiene que estar metida ahí, porque va a cambiar nuestra forma de pensar y por ende nuestra forma de actuar.
No cambiamos si buscamos obviamente solamente a través de las canciones. Es más, esta parte es aplicable a todo. La palabra del Señor debe cambiar mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de hablar. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Y debemos ponerlo en práctica. Y dice, con acción de gracia en vuestros corazones. Todo esto gira en torno a entender y agradecer el tremendo sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Tremendo trabajo del Padre enviando al Hijo. Ahí podemos entender el verdadero amor, ahí podemos entender el perdón, ahí podemos experimentar la paciencia, ahí podemos buscar la mansedumbre, ahí podemos buscar la humildad. Todo lo que hemos visto es posible en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando ustedes me digan, ¿cómo puedo cambiar? Conozcamos al Señor y vamos a ser cambiados. Busquémosle. Busquemos todos los días de Él, leamos la palabra de Dios todos los días, hablemos, meditemos. Cuán importante es meditar la palabra de Dios, recordar las verdades que van en contra de filosofías de este tiempo. Yo me ponía a pensar, y este mes es un mes donde se habla demasiado sobre la corriente LGTBQ+, donde las personas decidimos supuestamente ahora qué somos para ellos. Es el único lugar de la ciencia donde el sentimiento va por encima de la misma ciencia. Imagínense que un cirujano actúe así cuando está realizando una operación. Está operando el corazón y dice, no, yo siento que esto es pierna. Imagínense el tremendo error que podría cometer. Pero cuando solo usamos la ciencia para lo que nos conviene, cambiamos lo que no es, como si fuera. Entonces es ahí donde la palabra es la que tiene que guiar lo que somos. Vemos un ejemplo como ese, que es obviamente un ejemplo más grande y más visible. Queridos hermanos, hay ejemplos más chicos en los cuales pensamos diferente a lo que Dios quiere que podamos pensar. Y eso tiene que ser cambiado. Un ejemplo claro fue el amor. Otro ejemplo claro fue el perdón. Otro fue, la semana pasada, nuestra relación con la mentira o con pecados que los vemos como normales cuando no lo son. La palabra de Dios debe moldear nuestras vidas. Amén. A modo de conclusión, quiero leer el versículo 17 y aplicarlo. Dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Por qué he querido usar este versículo como conclusión? Porque ningún cambio verdadero y que perdure va a partir por ti. O va a partir por mí. Nosotros no queremos que acá crezcamos un montón de fariseos que sabemos cumplir la ley y sabemos cumplir la Biblia y somos bien portados. Queremos que acá podamos, el Evangelio del Señor Jesucristo transforme nuestros corazones y por eso yo pueda perdonarte o tú puedas perdonarme cuando yo o tú nos hemos ofendido. Yo pueda amarte y tú puedas amarme a mí porque el Señor nos amó a nosotros primero. Cuando las verdades del Evangelio entran a nuestra vida, el cambio es posible. Ahí es donde existe cambio. Y un cambio genuino, un cambio que realmente perdura. Porque el otro cambio puede ser solamente algo momentáneo,
pero que no va a perdurar. Es interesante cómo esto se aplica a cualquier ámbito. Por ejemplo, en la crianza. Nosotros, cuando criamos a nuestros hijos, no queremos cambiar conducta, queremos que el Señor cambie corazón. La conducta se puede cambiar con amenazas. Un poco más sales y te agarro el cuello, digamos, ¿no? Entonces bien portado el niño, pero probablemente no quiere hacer eso. Cuando el Señor cambia el corazón, ese niño está bien portado porque el Señor ha cambiado su corazón y él decide portarse bien. Así que en algo tan chico como un niño, en realidad somos iguales. No quiero que dejemos de pecar nosotros porque nos han dicho que debemos dejar de pecar. Aunque es cierto, la palabra no los dice. Debemos recordarnos a través de la palabra que debemos dejar de pecar porque somos hijos de Dios. Y eso es lo que tiene que perdurar. La centralidad del Evangelio en todo lo que hacemos. Por eso verso 17-6, de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Es por Él. Y después dice, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y la gloria es para Él. Si yo soy capaz de cambiarme a mí mismo, entonces, 1, ¿para qué vino Jesús? Y 2, ¿qué capo que soy? Ahora nos vamos a venerar. Cuando no, en realidad la gloria es de Él porque Él es el que ha hecho que esto sea posible. Amén. Que el Señor realmente ponga y nos ayude a que estas verdades queden en nuestros corazones. El cambio, queridos hermanos, es posible. Si estás lidiando con un pecado con el cual dices, no hay salida, en realidad no hemos comprendido bien la palabra. La palabra de Dios dice que sí tiene salida. Y el Señor quiere cambiar eso en nosotros. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias porque realmente